Buenas tardes, estudiantes. En esta oportunidad quien les habla es la profesora Graciela Marlene Rodríguez López. Vamos a tratar el tema sobre la química, específicamente hablando ramas de la química. El curso es química. ¿Pero qué es la química? La química es una ciencia. Ustedes pueden observar que necesitamos un laboratorio o simplemente en el aula, ¿no? Se puede también hacer química. Y acuérdense que química es todo. Seres vivos, seres inertes, etc. También podemos observar su composición, sus propiedades, su estructura en sí. Por ejemplo, acá podemos observar las estructuras. Ustedes, como pueden observar acá, estructura del ADN, del agua y de otras sustancias o compuestos. En este caso tenemos compuestos y tenemos también acá, son macromoléculas en el ADN. Después también observamos, ¿qué más observamos? Estudiamos la interrelación entre estos elementos, entre estos compuestos. O sea, tanto elementos químicos que tenemos en la tabla periódica se unen entre ellos y forman otros llamados compuestos. Pero no solamente estudiamos eso, también estudiamos qué. Ustedes pueden observar qué pasa con Isaac Newton. Le cae una manzana. Entonces ahí se procedió las leyes. No solamente comenzó con él, sino que es un ejemplo nada más, ¿no? Se dan muchas leyes. Y acuérdense que la química general es la que estudia las leyes. Observamos entonces lo que son específicamente hablando las ramas de la química, pero no se vayan a espantar y creer que solamente son las únicas. Las ramas de la química son muchas, dependiendo de cada literatura, es decir, cada autor lo va a trabajar, y eso nosotros lo podemos ver. ¿Dónde? Lo podemos ver en diferentes literaturas de química. Algunos los dividen de esta forma, otros dividen de otra forma. Una forma también de dividir hacia a largos rasgos es dos: química pura y química aplicada. Pura solamente cuando se trata de lo que describen sus propiedades y solamente tiene que ver con las sustancias y compuestos, más no y solamente respecto a las químicas y sus propias ramas, ¿no? Pero no tiene que, esa química, cuando ya decimos aplicada, ya pasa a otro. ¿Qué significa? Que ya se va a relacionar con otras ciencias. Entonces, cuando yo hablo de pura, se refiere solamente, su mismo nombre lo dice, pura, no se mezcla con otras ciencias, con otras disciplinas. En cambio, cuando decimos aplicada, sí. En este caso, estamos viendo unas ramas de la química, pero una forma básica. Y después vamos a hacer ya otras ramas en la siguiente clase. Bueno, acá tenemos química general, química descriptiva y química analítica, de las cuales la general simplemente especifica leyes y lo vamos a ver luego, no se preocupen. Y la descriptiva sí se subdivide, digámoslo así, en dos, en inorgánica y orgánica. En cambio, la analítica ya tiene que ver con las propiedades y más que todo ver cómo se analizan, y la cuantitativa, en qué proporciones vamos a tener de esas sustancias previamente han sido compuestos y pesados. Continuamos entonces específicamente en cada una de ellas a largos rasgos. Bueno, la química general. ¿Ustedes qué observan acá en la química general? Que es una estructura, claro. Nosotros en la química general vamos a ver su estructura, no solamente eso, también sus propiedades, ¿no? La estructura se refiere a esto. Ustedes pueden observar acá la estructura, cómo, qué elementos químicos está compuesto o qué átomo interiormente y cómo está estructurado, si tiene un núcleo, tiene niveles elípticas, etcétera, ¿no? Bueno, continúa, son órbitas estos, las órbitas elípticas. Después también tiene propiedades y cómo está compuesto. Pero no solamente estudia eso, también estudia ¿qué? Sus transformaciones, cómo se transforma, cómo esto, si yo le agrego una sustancia a otra, cómo se transforma, por qué cambió el color de transparente a rojo grosella, ¿no? Etcétera. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta de que acá está haciendo reacciones, hay reacciones, vamos a ver luego, ¿no? Entonces, pero no solamente observamos eso, también vamos a observar que las transformaciones, y en las transformaciones ya hay reacciones químicas que pasan de un color a otro color, o de una temperatura baja o una temperatura caliente,
etcétera, expiden gases, etcétera, ¿no? Bueno, pero no hay que olvidar que la química se ha evolucionado de algo que se dio en el siglo medio, más o menos en una época, pues, ¿no?, donde se practicaba la alquimia. Continuamos entonces, caballeros. Tenemos las reacciones químicas ahora ya en el laboratorio y también en la vida cotidiana. Se dan reacciones, pero a veces no sabemos, no las apreciamos. Solamente con una simple cocción de una comida ya estamos haciendo reacciones. El respirar es una reacción química y así sucesivamente. Continuamos entonces con la química descriptiva. Acuérdense que la química descriptiva ya vamos a observar lo siguiente. ¿Qué vamos a observar? Sus características. Ustedes pueden apreciar ahí a una química, una laboratorista que está apreciando una manzana. No es que se la quiere comer, no está apreciando características, color, forma, tamaño, cómo va a ir cambiando tal vez, ¿no?, porque está en observación. Y también vamos a observar, ¿qué más vamos a observar? Acá vamos a observar sus propiedades, su composición, cómo interiormente está compuesto. Se supone que una manzana está compuesta por algún tipo de materia y lo vamos a ver luego. También, ¿qué vamos a observar más? Vamos a observar también sus propiedades, ¿verdad? O sea, ella está oliendo el agua. Claro que sabemos que el agua, qué características tiene, qué propiedades tiene. Su propiedad que es inodora, incolora, ¿no? Y también es un fluido. Después se va a ver qué es eso. Continuamos entonces apreciando las reacciones. Ustedes ven acá las reacciones. Tenemos reacciones exotérmicas y endotérmicas. Las exotérmicas es cuando expiden calor, endotérmicas cuando no se aprecia calor, pero están habiendo reacciones y se van a expedir ciertos gases, o algunas veces no, simplemente cambio de color, cambio de consistencia, en el sólido a líquido, etcétera, ¿no? Bueno, pero no hay que olvidarnos que la química descriptiva tiene dos grandes grupos. Una que es la química orgánica y la química inorgánica. En esta oportunidad estamos apreciando la química inorgánica y en la otra la química orgánica. ¿Pero por qué? Ahí viene entonces lo que vamos a explicar. Química inorgánica. La química inorgánica, ustedes saben que tenemos en nuestra tabla periódica, ¿cuántos elementos químicos alguien me puede decir? Tenemos 121 elementos químicos. Algunas tablas dicen 118, pero ustedes entiendan que los elementos químicos están ordenados por su número atómico. Tenemos del 1 al 100. Desde el 1 hasta el 95 se puede decir que son creados o se han encontrado, mejor dicho, en la naturaleza. Pero desde Américo, que es ya 95 específicamente hablando, hasta 121 o 118 son ya manufacturados. ¿Qué significa eso? Que el hombre ha entrado a tallar ahí, es decir, que ha comenzado a manipular ciertos elementos. Por ejemplo, para Medicio ha tenido que usar previamente, ¿qué? Ha tenido que usar el polonio, y en el laboratorio ya han creado nuevos, a ellos se llaman artificiales, y les van a dar otros nombres. A partir ya del 100 y tanto le van a dar otros nombres de acuerdo ya para que puedan ir estudiándolos con estudios preliminares que están haciendo para poder ir viendo sus propiedades, sus características, cómo funcionan o si se pueden interrelacionar con otros elementos químicos. Bueno, y no solamente vamos a ver elementos, sino también vamos a ver ¿qué? Compuestos. Por ejemplo, los compuestos que tenemos acá es esa molécula de agua, que va a formar siempre un ángulo de 104,5. Ustedes saben que ese ángulo es un ángulo obtuso. Entonces, no estamos en un plano, sino estamos en un espacio tridimensional, alto, largo, ancho, ¿no? Entonces, ya va a ocupar espacio. Y podemos nosotros saber en este ángulo que vemos cómo está una molécula de agua. Y bueno, que es parte de la naturaleza, ¿no? Y cotidianamente lo vemos, lo tomamos, incluso se encuentra en los tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Continuamos entonces con nuestras láminas. También tenemos la química orgánica. La química orgánica es muy importante, ¿no? Y básica, porque ustedes saben que ¿qué son? Son compuestos
de carbono. O sea, la química orgánica sí o sí tiene que, también le dicen química del carbono. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que acá podemos, ustedes pueden ver, voy a usar el puntero, déjenme ustedes para poder, el color rojo. Esta es una estructura del carbono, pero ustedes lo van a observar mejor acá. Miren, ustedes observan acá, observan su tridimensional. Tiene sus 3 dimensiones, alto, largo y ancho. Entonces, pero esto es el que estamos observando acá. Acá está el carbono, el cotidiano, el que usamos incluso para los cocimientos, para la combustión, ¿no? Y este es el diamante. El diamante tiene una característica muy peculiar, que está en su estructura es cúbico centrado, le llaman. O sea que en el centro, ustedes pueden dar cuenta, está el átomo de carbono. Continuamos, señores jóvenes. Acá podemos también observar nosotros, ¿qué vamos a observar? Esto, que también se puede tener una química del carbono sintetizada. ¿Qué significa sintetizada? Que ha sido procesada, que el hombre ya está trabajándolo. Y podemos observar, por ejemplo, con pinturas, ¿no? Pinturas tanto para diferentes, ¿no? Para pintar nuestras casas, utensilios, muebles, etcétera. Pero también tenemos otro tipo de pinturas que son pinturas orgánicas. Las orgánicas comestibles que sirven para la gastronomía de nuestra riquísima comida, ¿no? Peruana. Y no se olviden que cuando nosotros decimos sintetizar, quiere decir que el hombre ha entrado a tallar ahí. Es decir, que mediante el laboratorio ha creado o ha hecho, ¿no? Pero anteriormente pensaban solamente que nuestras sustancias orgánicas o sus compuestos orgánicos estaban en las frutas, en el animal, en las plantas, incluyendo, cuando digo animal, nos incluimos nosotros. Entonces, pero no, se ha visto que también se pueden sintetizar como se observó en el anterior. Continuamos entonces con la química analítica. Aquí nos vamos a detener un poquito y vamos a ver que la química analítica tiene que ver primero con analizar. ¿Qué vas a analizar? En los elementos químicos vas a analizar sus características, sus propiedades, cómo está compuesto, etcétera, ¿no? Más que todo analizar. Y tú vas a tener que observar qué. Observa aquí primero en esta lámina, en este dibujito de acá, observas algo, un líquido transparente, ¿no? Porque está analizando. Puede ser que, y tú al echarle un reactivo X, vas a tener la transformación, vas a tener diferentes tonalidades, diferentes. Es el mismo líquido, pero le han echado diferentes reactivos, tal vez con alguno reaccionó, con otro no, o dio de diferentes pigmentaciones o coloraciones. Pero también vamos a ver la otra parte de la química cuantitativa. Aquí nos basamos más que todo en la proporción, pero para esto tenemos que primero ver nosotros qué vamos a observar acá, que sean compuestos, ya no elementos, sino compuestos, y sobre todo saber las cantidades exactas de esos, o sus pesos, en otras palabras, de esos compuestos, para yo poder hacer la cantidad exacta y podemos nosotros ya dar resultados específicos. Acá ya vemos de tal elemento químico, disculpe, en tal compuesto se agregó tanto y tenemos tanto. Entonces ahí ya se llaman proporciones exactas. Acuérdense que la química analítica nunca está sola, siempre tiene que estar como ese, ensambladas, cualitativa y cuantitativa, pero para una razón de estudio se ha separado. Bueno, caballeros, yo acá les planteo un desafío, es algo rápido y lo vamos a ver, ¿no? A ver, el que contesta rápido, el que está bien en su química. La molécula del agua es estudiada por la ¿qué? Por la química. ¿Qué será el agua? Química, agua, es agua, por la química inorgánica, es inerte, elementos químicos. 2. La digestión es un proceso estudiado por la, ¿cuál sería? Bioquímica, química analítica. No nos ha enseñado, ya sé que nos ha enseñado, pero razona, piensa. ¿Qué sería? Si es la digestión, tiene que ver con vida, entonces es la química. ¿Qué será química? La bioquímica, entonces tiene que ver con la vida. Bio es vida, química, entonces con la bioquímica es la respuesta correcta.
sería esto, ¿no? Viendo acá sería acá, química general, disculpen, química inorgánica, acá sería la química bioquímica. En la otra, rama de la química que estudia el átomo, ya hemos dicho, ¿no? La respuesta sería la química, acá está, por acá está, el átomo, química general, al átomo, hay química orgánica. Química orgánica. Disculpen que a veces tengo que correr porque estamos contra el tiempo, se sabe que tenemos que subir esto al internet y nos gana el tiempo, es por eso que tengo que correr a veces. 4. Rama de la química que estudia al magnesio, al calcio, al zinc, al sodio, etc. ¿Dónde se encuentran todos los elementos químicos? En la química general. Muy bien, entonces sería esto. Seguimos, tu desafío. Seguro que muchos de ustedes ya lo están haciendo y me alegra que lo estén haciendo, esperando que estamos iniciando recién, vamos a ir posteriormente analizando más y estudiando más y vamos a ir también, no se olviden que les estoy dejando una tarea, después del vídeo que lo ven van a tener que hacerlo y enviarlo, ¿no? Bueno, continuando. 5. El cloruro de sodio, conocido también como sal común de la cocina, ¿en dónde se encontraría? ¿En qué tipo de química? En la química inorgánica, correcto, porque es sodio y cloro. Son elementos químicos formando un compuesto. Acuérdense que son sustancias, o elementos o compuestos, o también sustancias puras, que son igual, elementos y compuestos. Entonces, están en la química inorgánica. Los metales se oxidan por la presencia del oxígeno. Este enunciado corresponde a una ley estudiada por la química. ¿Cuál sería esa? Muy bien, ley general, la química general. Cuando ustedes dicen leyes, las leyes siempre van a estar en la química general. Nunca se desliguen de eso. Cuando yo digo ley, la ley tal, ley de Boyle, ley de, ¿no?, etcétera, todas las leyes tienen que estar en la química general o en la química pura, por decirlo así. 7. El proceso del intercambio de oxígeno con CO2 o dióxido de carbono, que está en la respiración, está estudiada por la química. ¿Qué química será? Ah, muy bien. ¿Qué será? ¿Físico-química? ¿Físico-químico? ¿Química general? ¿Bioquímica? Será siempre bioquímica. Todo lo que tiene que ver con órganos, por ejemplo, vivos, tiene que ser con una bioquímica. No se olviden de eso. La respuesta correcta sería esto. Y la última, el siguiente mineral, el carbonato de calcio, es un compuesto estudiado por nada más que por la química inorgánica. Buenos jóvenes, eso es todo. Me despido.